Bueno, entramos a la tercera y última parte de esta entrevista que hemos esta conversación que hemos estado teniendo con María Teresa Ortega y con Teobaldo Peña. Recordar que este es un programa que estamos realizando de manera conjunta, la Corporación Pilmaiquén y la Universidad de los Lagos a través de un proyecto hemos denominado a 50 años del golpe militar, sumando memorias para un nunca más. Proyecto que cuenta con el respaldo y financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Programa de Derechos Humanos, convocatoria 2023. María Teresa, hemos estado conversando en las versiones anteriores de tu experiencia de prisión política, tanto en Linares como en Santiago, en Tres Álamos. Pero quisiéramos en esta oportunidad que también nos pudieras contar algo más de tu experiencia en lo que fue el trabajo en el PIDE. Para la gente más joven que nos escucha y nos está viendo, el PIDE fue una organización muy importante en los años 80. Creo que la sigla significa Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia, y que estaba destinada precisamente a prestar ayuda a los niños de las víctimas de la dictadura militar. Y el PIDE en Santiago creó una casa hogar, y en esa casa hogar trabajó María Teresa. Allí llegaban los niños de diversas edades, de cuyos padres estaban detenidos. Principalmente esa era la situación, y algunos vivieron durante mucho tiempo. Cuéntanos más o menos cómo funcionaba esta casa, María Teresa, y en qué tiempo tú trabajaste allí. Mira, esta casa funcionó 4 años aproximadamente, porque, como tú dices, la Fundación PIDE acogía a los niños porque tenía, por ejemplo, profesores, psicólogos, y se empezó a notar que los días sábados hacían unos talleres, y en la semana se les daba hora a los niños para el psicólogo, pero resulta de que ahí tuvieron las abuelas algo muy importante, porque les iban a dejar, si el papá y la mamá estaban detenidos, tenían que asumir las abuelas. En muchas ocasiones hasta la abuela estaba detenida. Entonces se formó esta casa hogar, que se formó muy en silencio para que los niños estuvieran muy protegidos. Y bueno, habían niños que tenían su papá, como le decía, y su mamá detenido, y no tenían dónde estar. Entonces, estos niños, habían una pareja que hacía de papá sustituto, y estaban día y noche con ellos, y la gente que íbamos en el día. Y había también psicólogos, psiquiatras, educadoras de párvulos, todo lo que se necesitaba para acoger a los chicos. ¿Esos niños qué edades tenían? Mira, más o menos? ¿Entre qué edades había niños? Esos niños tenían, Los más chicos, por ejemplo. incluso tuvimos una bebé que tenía 1 año. Ya. Esa bebé sí la iba, porque la mamá trabajaba, la llevaba, el marido estaba preso y lo iba a buscar en la tarde. Pero teníamos niños de 3 años, 4 años, 12 años, 7 años, y unos hermanos ya bien adolescentes de 15, 16 años. ¿Y los que estaban en edad escolar, qué pasaba con ellos? Los que estaban en edad escolar, se les hacía las clases, porque en el PIDE había una parte donde habían profesores de todos los ramos. Entonces ahí iban avanzando a los niños, iban estudiando. ¿Por qué? Porque no se podían tener todos en la casa. Imagínate tú que el niño que no va a un colegio, ¿qué pasa con él? Pero no iban, por lo tanto, ningún niño iba a una escuela formal, obviamente. No, a ningún niño se le sacaba de ahí, porque era un riesgo muy grande. Para su seguridad, Entonces, claro. había que protegerlos mucho. Bueno, a los niños se les llevaba a la cárcel, se les llevaba a ver a su mamá, a su papá. Imagínate
qué tremendo, porque yo de esto no lo he hablado, pero hasta este momento me emociono, porque tú entrabas, Sí, te allanaban al pequeño, veía a claro. sus padres, a su mamá primero, porque no estaban juntos, a su papá en la otra cárcel, y el Y, niño cuando y se después iba, ¿qué tener que irse, pasa? claro. ¿Qué pasa que se aferra a su madre o a su padre? Nadie puede sustituir a su papá, ni Claro, por mucho cariño, claro. entonces tú llegabas a contenerlos, a estar con ellos, a hacerle una caricia, no sé, a que se sintieran, como te digo, acogidos en su casa, porque yo la verdad de las cosas que creo que esa era la casa hogar, era un hogar y de verdad que no la comparo con nada que haya hoy día. ¿Mm? No, no, sin duda, No, bueno, no. la Entonces, condición el daño psicológico de esos niños el es daño, uno dice, terrible. no, a los niños se les va a olvidar. No, a ¿Cómo los niños, llegaban los niños, por ejemplo, perdona que te pregunte, algunos, cuéntanos alguna, claro, alguna historia que pueda ser más impactante de los casos que te tocó ver de la llegada de niños por el nivel de daño, por el nivel de violencia ejercido contra sus padres, por ejemplo? eh, mira, en una oportunidad tocan el timbre. Yo salgo a abrir la puerta. Entonces viene una abuela y me dice, tía, por favor, mataron a mi hija, pero así, la estoy viendo, mataron a mi hija y me pone el niño en brazos. Yo le digo, tranquila Luzmenia, tranquila, pase, porque ¿cómo se llama? Le pregunté por Luzmenia. Entonces me dijo, me mataron a mi hija en la operación Albania. ¿Mm? Y bueno, la hice entrar, ya se empezó a mover el equipo, la psicóloga, todo, y el niño queda ese día ahí. Teobaldo, por favor, un poquito de silencio, se nos está acoplando. Sí, Ya, entonces el niño, claro, la doctora, lo vio, la doctora estuvo con él, el psiquiatra, la claro. psicóloga, se hizo todo un estudio y el niño quedó en casa hogar para que ella buscara a su hija. En ese momento ella sabía que su hija estaba muerta. Bueno, ese niño en la noche no dormía para nada porque decía, los aviones, mira, mira, apenas hablaba. Ya. Y bueno, Muy- esa es una, y te digo que pues, hay muchas más, pero que Sí, correcto. te rompen el alma, no sé, yo creo que dicen, no, olvidan, no van a olvidar, eso va a quedar, va a quedar. ¿Mm? Sí, gracias María Teresa. Sin duda que hay mucha más historia que podríamos y que debemos conocer y ojalá podamos tener otra oportunidad de poder hacer algún programa posteriormente en que podamos abocarnos a esto y a otros temas con una mayor profundidad y que nos sirvan a nosotros para poder reflexionar también en torno a lo terrible que fue la dictadura militar, el impacto en todas las personas, en los niños y sobre todo la reflexión para que de verdad el nunca más sea algo que podamos, se pueda vivenciar, hacer carne en toda la sociedad, porque este tipo de cosas no pueden volver a ocurrir en este país ni en ninguna otra parte del mundo. Así que gracias por tu testimonio, María Teresa. Y vamos a conversar ahora con Teobaldo Peña, otro de estos patrimonios morales vivos que tenemos Gracias. en nuestro pueblo, porque esa es la verdad. Ustedes aquí a través de estas breves conversaciones nos han demostrado de que la vida vale la pena vivirla y que hay dignidad y que también son referentes morales para esta sociedad que tanto necesita. Teobaldo, quisiera
que nos pudieras contar un poco más de la experiencia al interior de la prisión política. O sea, lo que era, tú estuviste, ¿cuánto tiempo estuviste preso tú acá en las cárceles en Chile? 2 años, Dos hasta que años. hasta que me expulsaron. Hasta que te expulsaron del país. En esos 2 años pasaste obviamente Que no le- por más de un lugar, y un poco que nos cuentes cómo era la vida de los presos políticos, cómo se organizaban, un poco la rutina diaria para la gente que no conoce qué significa un preso político, qué significa un campo de concentración. Por Nuestro favor. primer periodo de detención estuvo en la cárcel de Linares. Y el llegar a la cárcel de Linares era como si tú llegaras a un hotel 5 estrellas, porque tenía la comida a la hora, tenía el apoyo del enfermero y de los compañeros que llegaban totalmente destrozados de los centros de tortura. Ahora, dentro de la prisión, nosotros nos organizamos como partido. Ahí le cupo una labor muy encomiable al compañero Alfonso Aguilar, organizar a los presos como si estuviéramos libres, para sacarle concesiones a los carceleros y también tener contacto con los gendarmes que nos cuidaban. Porque había muchos que tenían simpatía por el gobierno de la Unidad Popular. A mí después de ahí, de la cárcel me sacaron varias veces para ver los compañeros torturados en la Fiscalía Militar, y solamente fui un preso privilegiado, porque a mí me torturaron solamente 2 tardes, no una semana entera como otros compañeros. Entonces a ti te ablandaban ahí cuando veías salir convertido en guillapo humano de los diferentes centros de tortura, porque funcionaba. Ellos le llamaban fiscalía, un centro de tortura de los militares, uno de investigación, otro de carabineros. Ellos le llamaban fiscalía a los centros de tortura. Y ahí yo conocí a un personaje que es histórico, a Nelson Merrick. Mi primer contacto con él fue decirle: yo quiero hablar contigo, en una pasada que hizo entregar carpetas a una de las tantas fiscalías. Entonces al rato dice: ¿quién es el detenido que quiere ir al baño? Yo, para el dedo, traiga a los soldados para acá. Entonces le digo en buen chileno, le digo: ¿y vos, huevón, qué haces metido en este antro aquí? Y me dice: mira, es harto difícil de explicar, pero lo que sí te puedo decir, que este país necesita un internet. Mira, se repitió lo mismo que dijo Elwin el día 12 de septiembre a las 10 de la mañana al periodista de la agencia ORE, que era la agencia demócrata cristiana. Este país necesita un interreno militar para apaciguar las manos y los espíritus. Esa fue la respuesta. Y Mary, sí, dime. Sí, no, bien. Cuéntame un poco más también de la experiencia en los otros recintos de detención. Tú después de Linares saliste En Chacabuco. en Chacabuco. Allá también tuvimos una organización partidaria. Ya, bueno, y o sea, se organizaban, había también algún tipo de vida cultural, lograron conseguir algunos beneficios, entre comillas, de parte de los carceleros, producto de la organización. Se conseguía, y no solo con algunos beneficios, sino que varios beneficios, entre esos culturales y deportivos. Incluso llegamos a hacer campeonatos con con los conscriptos que estaban en el año. Y los defendíamos también, de medidas arbitrarias que tomaban. Y a veces tú te encontrabas con militares que eran bien asequibles a cuestiones humanitarias. No todos los que nos cuidaban nosotros eran criminales. Y dentro de la organización, nosotros, por ejemplo, cuando se trató de que todos teníamos que salir fuera de Chile, dijimos: saldremos, pero expulsados, voluntarios salimos nada. Y fíjate que logramos con nuestra organización convencernos a los compañeros del MIR que tuvieran esa misma posición de no salir. Entonces, tuvimos un año llenando las solicitudes que nos llevaban del Ministerio del Interior, no, que decía que no salíamos voluntarios de Chile, porque nos decían las asistentes sociales: usted lo firma que va a salir de Chile mañana, lo damos libre para que prepare su salida. Y cosas tan importantes como esa.
Gracias, compañero Teobaldo. En función del tiempo vamos a terminar esto. No quisiera cerrar este ciclo sin antes quisiera cerrarlo más bien con un poema de el poeta que me llegó recién por ahí, Letelier, Rivera Letelier, Hernán Rivera Letelier. Y que también en homenaje a nuestros entrevistados y a tantos que no están. Se llama A ese alguien. A ese alguien, hombre o mujer, que cayó por ti en las mazmorras. A ese que puso sus manos para que no arrancaran las uñas de las manos tuyas. A ese que ocupó tu lugar en la parrilla y gritó y se retorció y no vomitó tu nombre. A ese que hicieron desaparecer y cuyos huesos que pudieron ser los huesos tuyos aparecen de vez en cuando como signo de resistencia. A ese que fue arrastrado por ti al paredón y rezó y lloró y se orinó frente a la muerte y luego sufrió la ignominia de haber asistido a un simulacro. A ese que enfrentó el pelotón de fusilamiento y fue fusilado, ahora sí con balas de verdad, balas que muy bien pudieron quedar incrustadas en tu pecho. A ese muerto sobre el que hoy estás parado vivo, a ese que con su vida te dio la sobrevida, a ese alguien, hombre o mujer, alójalo en tu corazón, abrígalo en tu memoria, que el frío del olvido no lo toque, para que nunca más en Chile. Muchas gracias, compañeras, compañeros.